Cuando hablamos de este proyecto de ley que busca proteger a las víctimas de la violencia, básicamente de la criminalidad, de los homicidios y de los asesinatos, es importante comenzar esta entrevista haciendo referencia del hecho que ocurrió en Ocumare del Tuy. Por 5 horas, diversas personas que integran la comunidad, algunos motorizados, rechazaban la muerte de 3 sujetos que, según la versión policial, integraban la banda de los Orejones. ¿Cómo hablar allí de derechos humanos? ¿Quiénes son las víctimas en este caso? Bueno, hay diferentes versiones sobre ese hecho, pero lo que sí es cierto es que hubo un vacío de autoridad que dejó inerme a la población frente a la toma por la fuerza de todas las actividades de la población, de tal manera que yo creo que las víctimas, por supuesto, de la violencia son los que fueron objeto de homicidio o de lesiones, desde el punto de vista de la ley que nosotros estamos proponiendo. Ahora, en general, en este caso, las víctimas es toda la población que sufrió las consecuencias de un hecho de esas características, que si el Estado actúa de manera oportuna, no debió tener las repercusiones que tuvo. Cerca de 25.000 personas perdieron la vida en Venezuela durante el 2013, esto según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia. ¿Cómo este proyecto que ustedes están presentando, este proyecto para la protección de las víctimas de la violencia, puede ayudar a las familias de estas 25.000 personas? Bueno, mire, como estamos viendo, Venezuela está viviendo realmente una tragedia nacional. Mientras que en 1998 las víctimas por homicidios violentos fueron unas 4.550, ahora llega a la cantidad esta que usted ha mencionado, ya de 24.000 y tanto. Si tomamos en cuenta que por cada homicidio violento hay por lo menos, muy conservadoramente, unos 10 lesionados como consecuencia de la violencia, y las víctimas no son solamente el objeto directo de la acción, sino sus familiares, los hijos que quedan desamparados, las viudas, etcétera. La gran cantidad de víctimas que hay en Venezuela, la violencia constituye pues una tragedia nacional como nosotros lo hemos calificado. El objeto de esta ley, aunque no tiende a resolver el problema de fondo, que es que haya un plan coherente, integral, consensuado con toda la sociedad para enfrentar el problema de la violencia, sin embargo, creemos que no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras esta tragedia humana afecta a millones de personas en Venezuela, sin que haya por parte del Estado una vía para compensarlos, para ayudarlos, para protegerlos de las consecuencias de la violencia. Y ese es el objetivo de la ley. ¿Cuáles son estas vías? ¿Cómo se piensa proteger a las víctimas de la violencia? Por ejemplo, ¿se ha evaluado el tema de la indemnización de las víctimas? Así es, así es. Nosotros adscribimos el Fondo de Protección a las Víctimas en esa ley a la Defensoría del Pueblo, que de acuerdo al artículo 280 de la Constitución es la que le corresponde velar por la realización pues, de los derechos humanos en el país. Lamentablemente la Defensoría del Pueblo está demasiado inactiva cuando se presenta un problema de este tipo en Venezuela, pero es la que constitucionalmente le corresponde. Por eso creamos un Registro Nacional de Víctimas, creamos el Fondo de Protección a las Víctimas, que va a manejar los recursos, las indemnizaciones, pero la idea de la protección, tanto en asistencia educativa, de salud, oportunidades de trabajo, oportunidades para adquirir vivienda, como una indemnización económica de acuerdo a la gravedad de la lesión o del homicidio que se haya cometido y las consecuencias de los mismos. ¿Y quiénes piensan aportar a este fondo que ustedes están estableciendo en este proyecto? Ese fondo aportaría con recursos del gobierno nacional, del Estado, más cualquier institución nacional, privada, internacional, que pueda aportar para lograr ese objetivo. Realmente lo que queremos es que la necesidad de que sean protegidas las víctimas no dependa de la decisión discrecional de un funcionario, sino que se convierta en una obligación del Estado resarcir a las víctimas de las consecuencias de la violencia y que para la víctima se convierta en un derecho a través de un instrumento legal. Ese es el objetivo de la ley. Este proyecto está constituido por 46 artículos. ¿Cuáles serían los artículos más destacados que ustedes pueden compartir con nosotros? Bueno, primero la creación del derecho. Y en segundo lugar, los instrumentos, ¿no? La adscripción a la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Víctimas, el fondo, etcétera. Y luego también a quienes protege. Como usted sabe, la Constitución del 99 es una constitución realmente muy avanzada en materia de derechos humanos. Lamentablemente no se había desarrollado en este aspecto esos derechos humanos. Nuestra Constitución prevé o plantea la preeminencia de los derechos humanos frente a otros derechos, la progresividad de los derechos humanos. Incluso plantea que en el orden interno prevalecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación a las normas internas. Entonces, lo que hace la ley es que a través de su primera disposición transitoria, protege a todos los que desde la vigencia de la Constitución del 99 hayan sido víctimas de la violencia.
Y cuando hablamos de víctimas, hablamos de dos tipos de víctimas. La víctima directa, el que es el objeto del homicidio o la lesión, y las víctimas indirectas, que son los familiares, bien de quien ha muerto por asesinato, por homicidio violento, como los familiares de los que han sido lesionados, que algunos quedan incapacitados para poder trabajar y realizar sus actividades normales, de tal manera que las personas que de acuerdo a la ley tienen derecho a reclamar la indemnización, puedan recibir de alguna manera una indemnización económica o algún tipo de protección en materia de vivienda, oportunidad de empleo, en fin, además de la atención, salud, educación, atención psicológica a las víctimas, ese tipo de beneficio crea la ley para quienes sean víctimas directas o indirectas de la violencia en Venezuela. Diputado, ¿y cómo se maneja el tema, por ejemplo, carcelario en el país? Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, según un balance que estableció este miércoles, 1.122 presos resultaron heridos en el país y 506 fallecieron dentro de instalaciones carcelarias. Mire, hay alrededor de 53.000 presos en las cárceles de Venezuela, de los cuales solo un 29% ha sido sentenciado. Hay un gran hacinamiento y sobre todo hay una gran falta de política carcelaria penitenciaria que logre el objeto de la política carcelaria sana, que es la de reinserción de esas personas a la sociedad de manera ya preparados para hacer una vida útil para su familia y para la sociedad. Cuando vemos circunstancias como la que se denunció estos días, creo que en la cárcel de Tocorón, incluso los presos, los pranes, tienen una discoteca a la cual tienen acceso hasta gente externa a la cárcel, y quienes dirigen las cárceles en Venezuela son los jefes de los presos, los mafiosos que dirigen la situación interna en las cárceles, y que el Estado prácticamente está de brazos cruzados permitiendo eso. Realmente tenemos una crisis que abarca todas las instituciones y esta es una de las más afectadas. Una política integral en materia de seguridad tenía que ver mucho con la prevención, con el sistema carcelario, con el sistema policial y con el sistema judicial. Tenemos un déficit de jueces penales, de fiscales, del Ministerio Público, de policía, pero sobre todo tenemos un déficit de un plan integral de seguridad que realmente reconozca la realidad y que tenga una respuesta que sea consensuada con toda la sociedad democrática para enfrentar esta grave drama humano que están viviendo los venezolanos, que se sienten desamparados y no ven solución a la vista. Nosotros con esta ley lo que hacemos es tratar de paliar las consecuencias del drama, pero la solución de fondo está en ese plan que la gente está esperando. Ya van 21 planes, más o menos de ese tipo, pero sabemos que son saludos a la bandera. Cada vez que ocurre un hecho que impacta a la opinión pública nacional, surge un plan nuevo, pero la gente no le ve el resultado. Eso, junto a la crisis económica que estamos viviendo, pues crea una situación muy grave para los venezolanos en general. ¿Usted ve como un avance los encuentros entre autoridades regionales, diferentes autoridades, a pesar de las diferencias políticas con el gobierno nacional para minimizar, para reducir el índice delictivo en el país? Sí, me parece que es un avance, es una buena iniciativa. Nosotros planteamos, mire, el presidente Chávez en el 2011 planteó la necesidad del diálogo, el entendimiento para afrontar los problemas nacionales más importantes. En esa oportunidad a mí me correspondió hacer un planteamiento de una agenda para el diálogo e incluía la necesidad de un plan de seguridad concertado con participación de los gobernadores y los alcaldes como protagonistas principales junto al gobierno nacional de ese tipo de política, incluyendo las universidades y todas tantas personas capaces que tenemos en Venezuela en esa materia que puedan dar su contribución a buscar la solución de un problema tan grave. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna iniciativa y esta de irse a reunir con los gobernadores y los alcaldes nos parece una muy buena iniciativa. No es la solución, pero es un buen comienzo para tratar de buscar de manera concertada, entre todos, buscar una salida a la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad. ¿Puede ser eficiente a corto plazo estos encuentros, estas medidas, si se aplican? Puede ser eficiente siempre y cuando el gobierno nacional lo que ha expresado públicamente lo convierta en hechos concretos y en voluntad real. Mire, porque cuando usted sabe que en Caracas hay grupos armados que se dicen ligados al oficialismo, que todo el mundo sabe que están armados y nadie los desarma, que cuando hay una política permisiva en la frontera de Venezuela frente a la actuación de la guerrilla, de los paramilitares, etcétera, uno a veces duda si de verdad hay la voluntad de ponerle un freno a esta tragedia que estamos viviendo. ¿Hay doble discurso en la política venezolana? Hasta ahora la ha habido, pero tenemos la esperanza de que los hechos hagan cambiar, produzcan una rectificación, y si la hay, nosotros estamos dispuestos a contribuir con que esa rectificación se convierta en política seria
para sacar a Venezuela de esta situación tan difícil que está viviendo en materia de seguridad.